Ok, ya estoy grabando, ¿verdad? Entonces, capítulo 10, vamos a realizar algunos problemas del capítulo 10 y aclarar dudas que ustedes tengan. Vamos a realizar una serie de problemas. El primer problema que quiero que hagamos es el siguiente, porque tiene que ver con el cálculo de torcas. Vamos uno por uno, vean que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 torques. Entonces, vamos a ir calculándolos para ver una de las tres formas de encontrar un torque, ¿verdad? Recuerden que son tres las formas que podemos usar para encontrar un torque. Entonces, para la primera, ¿verdad? Esta que está acá, vamos a usar en todas esta ecuación, ¿verdad? Recuerden que vimos tres formas. Una de ellas era la siguiente, fuerza tangencial por radio. Esta nos funciona mucho porque en estos cuerpos lo que tenemos son las longitudes, ¿verdad? De cada una de las varillas. De hecho, ese es el primer problema de todos. Sería el problema vamos a ver, 10.1. Entonces, dice, calcule la torca, magnitud y dirección alrededor del punto 0 debido a la fuerza F en cada una de las situaciones que se presentan en la figura E10.1. En todos los casos, la fuerza F y la varilla están en el plano de la página. La varilla mide 4 metros de largo y la fuerza de 10 newtons. Entonces, para cada uno vamos a tener un radio de 4 metros, ¿verdad? Y una fuerza F, ¿verdad? La magnitud de una fuerza F como 10 newtons. Entonces, para el primer torque, podemos ver que, bueno, algo que les había dicho en el video de teoría es que la fuerza tangencial es una fuerza que es perpendicular a la distancia radial. Entonces, si la distancia radial para la imagen A es esta, la fuerza que ya es perpendicular es ella misma, ¿verdad? Ya forma ángulo de 90 con el radio. Entonces usamos tal cual como está ahí, ¿verdad? Entonces sería torque para A, sería la fuerza que son los 10 newtons por el radio que son 4 metros. Y esto nos daría un torque de 40 newtons por metro para la parte A. Para la parte B, ya la fuerza tiene una cierta inclinación. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos cuando la fuerza tiene una inclinación? Bueno, tenemos que ver cuál es la componente de esa fuerza que sea perpendicular al radio. Entonces, ahí como está esa fuerza es un poco complejo ver cuáles sus componentes. Pero vean que la línea de fuerza es esta, ¿verdad? Que lo habíamos visto en el capítulo 9. Entonces, esa fuerza yo la puedo representar en esta dirección. Una fuerza F acá. ¿Lo ven? El eje X lo vamos a tomar como el eje de la varilla o del objeto que esté rotando. Entonces, la componente en Y sería la componente en Y de esa fuerza. F sub Y. Y eso es lo que usamos como fuerza tangencial, la que sea perpendicular a esta componente en Y al radio. Entonces, lo que ocupamos es ese angulito que está ahí. Y si utilizamos la geometría, podemos ver que este ángulo de acá, voy a llamarle alfa, es este mismo de acá. Entonces, el ángulo beta de acá sería este que necesito, ¿no? Opuestos. ¿Y cuál sería ese beta? Y vea que todo esto son 180. Entonces, menos este pedacito sería menos 120. Entonces sería 180 grados menos 120, 60 grados. Entonces, el ángulo que yo tengo como cita, este de acá es de 60 grados. El torque para B estaría dado entonces como la fuerza, que son los 10 newtons, por el seno de 60 grados multiplicado por los 4 metros. Veamos a ver cuánto nos da eso. 34,64 newtons por metro. Algo que no estamos todavía poniéndoles o hablando son los signos. Recuerden que si esa fuerza tiende a hacer girar el objeto en sentido contrario a las manecillas, entonces vamos a tener un torque positivo. Si lo hace girar en sentido horario, negativo.
en ambos casos se está haciendo girar en sentido antihorario. Entonces, por eso es que el torque nos queda como positivo. Vamos ahora con el C, a ver cómo nos va con el C. Voy a hacerlo acá. La varilla tiene un origen. Esta es la varilla. Y vamos a tener, vamos a ver, vamos a tener una fuerza dirigida hacia acá, en este punto. Si lo dibujamos en un diagramita, lo podemos ver que sería algo así, donde la distancia radial sería nuestro eje X. Entonces, ¿cuál sería la fuerza perpendicular a esa distancia radial? También la componente en Y de la fuerza F, ¿verdad? Esa sería, porque es la que forma ángulo de 90 con nuestro eje, ¿verdad? Entonces, para encontrar el torque necesito la fuerza Fy por el radio, ¿verdad? Ya sabemos que son 4 metros. Ahora, ¿cómo encuentro Fy? Bueno, y ocupamos este ángulo de acá. Entonces, veamos a ver si se puede determinar. Ok, el dato que me dan es que aquí tenemos 30 grados. Entonces, hay que con ese ángulo ver dónde está. Entonces, voy a seguir unas líneas como para saber dónde está ese ángulo de 30. Sería este de acá, ¿verdad? Porque está pegando con la horizontal. Entonces, si este es nuestro ángulo de 30, pues el zeta también es de 30, vea que es el opuesto. Entonces ya puedo, ¿verdad? Sacando la componente Fy, que sería F seno de zeta, y multiplicando por el radio, ya puedo obtener el torque. Serían los 10 newtons por el seno de 30 grados por el radio. Y el radio sería de 4 metros. ¿Cuánto nos da nuestro torque? Vamos a ver. 20. ¿Y hacia dónde lo está haciendo girar? Sentido horario, entonces sigue siendo positivo. No está en el puro extremo, entonces aquí tengo la varilla y la fuerza se está aplicando aquí, a unos 2 metros del extremo. Vamos a ver si lo dibujé bien. Correcto. Y ya me dan los 60 grados acá. Entonces, otra vez, hay que usar la componente que sea perpendicular a la distancia R. Voy a hacer otro diagramita solo para ayudarme. Vean que la dirección no la voy a poner aquí. Eso no se puede, ¿verdad? Ustedes vimos en física 1 que una fuerza así no se puede poner. Entonces, ¿cómo la pongo? Bueno, y la pongo hacia acá. Esa sería la fuerza F. Y vea que ya me dan un ángulo acá que yo no sé, no lo puedo situar ahí. Vamos a dibujar puntitos para ver dónde estaría sobre la horizontal y vean que es este de acá. Si ese mide 60, entonces este mide 60, ¿cierto? Y si ese mide 60, este de acá mide 30, porque es lo que le hace falta para los 90. Entonces, con este dibujo ya podría calcular el torque. El torque, para mi caso, sería la fuerza por el seno, ¿verdad? La componente en Y, está de acá, F de Y, donde ahí vean que F de Y va a ser, sería, vamos a ver, F seno de 30, ¿verdad? F seno de 30 por los 4 metros. Eso, vamos a ver cuánto nos da. De hecho, va a dar negativo. Bueno, la componente ahí vemos que es negativa. ¿Por qué? Porque va a hacer que rote cuando lo esté rotando hacia allá. Entonces, un sentido horario negativo. Vamos a ver, entonces eso me daría 10 por seno de 30 por 4. 20 newtons por metro. Vamos a hacer este otro problema con la otra forma de encontrar torques, ¿verdad? Que sería lo que le llaman el brazo de palanca. Entonces, en este problema, el 10.3 es una placa metálica cuadrada de 0,180 metros por lado. Y pivotea sobre un eje que pasa por el punto O. Entonces, o sea, que está dando vueltas alrededor de ese O, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, vamos a apuntar aquí los datos. Voy a apuntar aquí los datos. La fuerza F1, y ahorita hago el dibujito, es de 18 newtons. La fuerza F2 es de 26 newtons. La fuerza F3 es de 14 newtons. Profe, una preguntita. Ajá. ¿A dónde están esos problemas en el libro? Porque yo los busco y me salen, sí, o sea, los temas, como está dando usted 10.3 y está el tema, ¿cómo se llama? No, 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 no. Al final del capítulo vienen 10.1, 10.2, 10.3, los números de problema. Ya Vea, terminaron. aquí dice, sí, donde Oh, dice problemas, al final del capítulo. gracias. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí tendríamos el cuadrado. Vamos a dibujar cada una de las fuerzas, ¿verdad? Vean que la fuerza F2 la pusieron aquí. La fuerza F1 la están poniendo de este otro lado. Y la fuerza F3 la están poniendo de este lado, con un ángulo de 45. Y me están diciendo que cada lado de este cuadrado es de 0,180 metros. Entonces vamos a encontrar el torque efectuado por cada fuerza y una sumatoria de torques que, introduciendo la sumatoria de torques, es algo similar a lo que se hacía con la sumatoria de fuerzas. Yo tengo varias fuerzas actuando en un cuerpo y lo que hago es sumar F1 más F2 más F3 más F4, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es sumar todos los torques. Torque 1 más torque 2 más torque 3. Y listo. Entonces, teniendo esta sumatoria de torques, vamos a ver. Vamos a encontrar uno por uno. Vamos con el torque 1. La definición de esta forma de encontrar torques es la siguiente. Dice que lo que tenemos que hacer es multiplicar la fuerza, pero ya así tal como está, ¿verdad? No la componente perpendicular, no, la fuerza, por un valor de L, donde L lo definen como brazo de palanca. Y L podría definirse como la distancia entre la línea de fuerza y el eje. Perdón, la línea de fuerza y, sí, perdón, y el eje, y el eje. Sabemos ahí cómo lo podemos identificar en nuestro dibujo. Entonces, veamos nuestro dibujo. Las líneas de fuerzas. Voy a dibujar primero la línea de fuerza de F1. Entonces, la línea de fuerza es una línea que se traza en el mismo sentido donde va la fuerza. Entonces, vamos a dibujarla en verde, en el mismo sentido. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál va a ser la distancia entre el eje y esa línea de fuerza? Bueno, la más corta, esta de acá. ¿Lo ven? ¿Cuánto mide L1? Alguien que me diga cuánto mide L1. No, es que todas miden 0,180. Eso mide todo lado, desde aquí hasta aquí. Pero vea cómo dibujé L1, es la mitad. Sí, la mitad Sería sería. entonces, profe, sería 0,09. Correcto. Entonces eso es lo que voy a usar como mi brazo de palanca. Entonces el torque 1 sería la fuerza F1, que son 18 newtons, por 0,09 metros. Vamos a ver cuánto nos da eso. Eso me da 1,62 newtons por metro. El signo lo damos según el giro. Entonces, como es el torque 1, lo está tratando de hacer girar en sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, como lo está haciendo en sentido de las manecillas del reloj, ese torque va a ser negativo. Le ponemos un negativo acá.
Listo. Estamos. Negativo. Ya tengo el primer torque, vámonos con el torque 2. Si observan, vamos a dibujar la línea de fuerza del torque 2, voy a hacerlo en esta vez con morado, sería esta línea de acá. ¿Cuál es la distancia más corta entre la línea de fuerza y el eje? Esta de acá, L2. ¿Lo ven? Entonces, este L2 de acá tiene la misma distancia, 0,09, porque es la mitad de ese lado. Entonces, mi torque 2 va a ser los 26 newtons que vale la fuerza F2 por los 0,09 metros. Y lo está haciendo girar ahora en sentido antihorario, vea, es como que lo está jalando para acá, entonces va a girar así. Y eso es positivo. Vamos a ver, eso da 2,34 newtons por metro. Y ya tengo entonces mi torque 1 y mi torque 2, solo nos queda uno, el torque 3. Vamos a hacer la línea de fuerza de ese torque 3. Voy a hacerlo con celeste. De la línea de fuerza, ese torque 3 sería esta de acá. Vean que siempre hago una línea en la misma dirección de la fuerza. ¿Lo ven? ¿Cuál sería la distancia más corta? Ahí. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Dónde la pongo? En el cuadrado. Esa distancia más corta. Profe, ¿no puede salir del vértice? Correcto. Del centro al vértice. Esta. Sí. Del centro al vértice, porque el eje está en el centro. Al vértice. ¿Y cómo encuentro eso? Con Pitágoras. Vean que se forma al final un triangulito ahí. ¿Lo ven? Ese triangulito sería el siguiente. Una hipotenusa L3 y los lados, cada cateto vale 0,09. ¿Verdad? Entonces, podemos calcular L3 para ver cuánto vale L3, si es el que vamos a usar para el torque 3. L3 sería Pitágoras de 0,09 más 0,09, ambos elevados a la 2. Y ese va a ser mi L3. Vamos a ver cuánto da entonces mi L3. Eso da 0,13. 0,13 metros. Y entonces ya colocaría acá mi torque 3 sería los 14 newtons por los 0,13 metros. 14 por 0,13. Y eso me da 1,82 newtons por metro. Y listo. Estamos. Ya tendría los tres. ¿Cómo sería la sumatoria de torques? Bueno, sumar solamente, ¿verdad? Vean que este también hace que gire antihorario, entonces por eso lo dejamos positivo. La sumatoria de torque o el torque neto sería la suma del 1, que serían menos 1,62 newtons por metro, más el segundo, que es 2,34 newtons por metro, más el último, que sería 1,82 newtons por metro. Entonces, al aplicar cada uno de ellos, 2,54 es el resultado final. Entonces, eso es resultado final de 2,54 newtons al darme positivo, significa que ese cuerpo está rotando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a hacer este, que es un nivel más complejo y me interesa un montón que lo sepan hacer, ¿verdad? De hecho, es como súper útil para resolver un montón de problemas, porque ya me va a mezclar lo que es capítulo 9 con capítulo 10 y también me va a mezclar conceptos de física 1. Entonces, para que lo veamos. Es el 10.59. Voy a buscarlo y ya lo leo.
diría lo siguiente. Máquina de Atwood. Dice que muestra una máquina de Atwood. Encuentre las aceleraciones lineales de los bloques A y B. Como habla de aceleración lineal, es una aceleración A, ¿verdad? Normal, de ambos bloques. Y que encuentre la aceleración angular de la rueda C. La rueda C sería esta de acá. El bloque B sería este de acá y el bloque A este de acá. Dice que y la tensión en cada lado del cable, si no hay deslizamiento entre el cable y la superficie de la rueda. Entonces, la tensión en cada lado del cable. Entonces hay que encontrarla acá y acá. Esta es tensión. A esta le voy a poner tensión B y a esta le voy a poner tensión A. Sean las masas de los bloques A y B. Entonces, masa A me están diciendo que es de 4 kilogramos y la masa B me están diciendo que es de 2 kilogramos. El momento de inercia de la rueda en torno a su eje, ya me dan el momento de inercia de la rueda, si no, habría que sacarlo, ¿verdad? Con las figuras geométricas que vimos del capítulo 9. Sería de 0,220 kilogramos por metro cuadrado. Y el radio de la rueda es igual a 0,120 metros. Esos son los datos. Es un montón de cosas lo que está preguntando, ¿verdad? Entonces hay que entrarle con paciencia, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Empecemos haciendo los diagramas correspondientes. Recuerde que en física 1 lo que hacíamos primero eran los diagramas de cuerpo libre. Aquí es similar, entonces primero vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre y una vez que ya tenemos los diagramas de cuerpo libre, entonces proseguimos con el diagrama de la polea, donde el diagrama de la polea se tiene que hacer de la siguiente forma. Entonces voy a hacer primero el de la polea. Para el de la polea, ustedes dibujan, va a ser diagrama de cuerpo libre para polea. Voy a llamarle así, ¿verdad? Ustedes dibujarán entonces un circulito que va a ser la polea y tienen que dibujar las direcciones de las fuerzas que se aplican a la polea. Entonces, vean que vamos a tener una hacia aquí abajo que va a ser la tensión B y vamos a tener otra hacia aquí abajo que va a ser la tensión A. Y eso es todo, cada una a una distancia R. Eso también es importante dibujar en el diagrama. Cuidado, no me dibujan eso en el diagrama, ¿verdad? Porque esto es súper importante. Ahora, una vez que ya la tienen, lo que sigue es hacer la sumatoria de torque. Sumatoria de torques. Cuando los cuerpos están rotando, como el que hicimos anteriormente, que nos dio un torque positivo o negativo, ¿verdad? Si era negativo no importa, está rotando. Esto va a ser igual a I por alfa. Vean que es parecido a cuando hablamos de la segunda ley de Newton, que iba a ser igual a M por A, ahora va a ser igual a I por alfa. Y esa alfa es la aceleración angular, tiene un signo. Si el cuerpo, otra vez, si el cuerpo rota hacia acá, ustedes bien pueden hacer mano derecha y darse cuenta que el pulgar va hacia adentro, entonces es negativo. Si rota hacia acá, pueden hacer mano derecha y se dan cuenta que el pulgar sale hacia donde ustedes, y entonces sería positivo. ¿Hacia dónde está rotando esta? Bueno, la masa es más grande, la rotación es hacia allá. Entonces hay un signo menos. Ahora, hacemos los torques. Recuerden que la definición de torque era fuerza tangencial por el radio. Bueno, entonces en este caso, cuando tenemos poleas, la fuerza tangencial ya es perpendicular al radio, ¿verdad? Siempre, porque son fuerzas tangenciales. Entonces, el torque prácticamente sería, cada uno de ellos, el torque A sería, vamos a ver, sería la tensión A por el radio. Y negativo porque está haciéndolo a girar hacia el sentido horario. Y para el torque B sería más bien torque B por R. Y positivo porque la gira antihorario. Entonces, mi sumatoria de torques quedaría de la siguiente manera. Menos tensión A por R más tensión B por R, igual a menos I por alfa. Si quieren quitar ese I, ¿verdad? Para que el libro hace mucho eso, quitar el I del alfa, entonces me quedaría de la siguiente manera. Torque B menos torque A
por R. Vean que lo único que hice fue sacar el R factor común igual a I por alfa. Esto sería lo que estoy obteniendo con la sumatoria de torques. Una ecuacioncita, que vamos a cerrarla acá, ponerle número 1, y voy a cerrarla acá en un rectángulo torcido. Ahí. Listo, estamos, ¿verdad? Estamos con esto, con la sumatoria de torques. No hay problema ahí. ¿Verdad? Profe, yo creo que no. Ok, entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque con esa sumatoria de torques yo no voy a resolver nada. Me están preguntando por tensión A, por tensión B y por alfa, imagínense. Ahí solo tengo el dato de radio, el dato de I. Entonces hagamos sumatorias de fuerzas a cada una de las masas. Entonces, diagrama de cuerpo libre para la masa A. ¿Cómo sería? Bueno, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Arriba tendríamos una tensión B y abajo tendríamos un peso de B. ¿Verdad? La aceleración iría hacia arriba. ¿Verdad? Que de hecho esa aceleración es la aceleración tangencial que tiene la rueda. Recuerdan que las aceleraciones tangenciales van así, tangentes. La aceleración y la velocidad que tenga la cuerda son tangenciales. Listo, entonces, ¿cómo quedaría esa sumatoria de fuerzas en Y? Bueno, quedaría de la siguiente manera. Tensión B menos peso B es igual a M por A. Ah, bueno, a la masa hay que ponerle, especificarle que es la masa B, ¿verdad? Y listo, esta sería mi ecuación. Vean que, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, lo estoy haciendo es para poder tener qué es la tensión y luego sustituirla en la ecuación 1. Entonces, despejemos de aquí la tensión de una vez. Sería MB por A más MB por G, ¿verdad? Ahí la despejé. Hacemos lo mismo para la otra masa. La otra masa vamos a tener entonces el diagrama de cuerpo libre para la masa B. Vamos a ver, arriba tengo una tensión A y abajo tengo un peso A, pero la aceleración ahora hacia abajo. Entonces, ¿cómo sería? Tensión A menos peso A igual a menos masa por aceleración, masa A, ¿verdad? Despejamos tensión A otra vez. ¿Cómo me quedaría? Bueno, me quedaría masa por G, la masa A, menos la masa A por aceleración. Ahora, ¿qué es el paso siguiente? Meter esa tensión B y meter esa tensión A en la ecuación 1. Listo, entonces, de esta forma, mi ecuación 1, ¿verdad? Transformando esa ecuación 1 me quedaría de la siguiente manera. En vez de TB, metamos eso. MB por A más MP por G. En vez de tensión A, metamos lo que nos dio. Menos, tensión A sería MA por G menos MA por la aceleración. Todo eso multiplicado por R. Multiplicado por el momento de inercia y alfa. Ahora veamos a ver qué tengo, qué no tengo y vemos si podemos ya calcular o no la ecuación. Bueno, alfa es lo que necesito encontrar y ya lo tengo, el radio ya lo tengo, aceleración no lo tengo, la masa ya la tengo, masa también, G también, esta también, esto también, esto también. O sea, ahí hay dos variables que son la aceleración y alfa. Ambas no las tengo. Entonces tenemos que ver cómo me quito de una de ellas, ¿verdad? Para poder encontrar alguna. Esa derivada tiene un nombre, ¿verdad? Yo en el video les hablé de algo que se llamaba, vamos a poner aquí, relación entre velocidad lineal y velocidad angular. Con esto se quita uno esa variable. ¿De dónde viene esa relación? Bueno, viene de la ecuación del arco de un círculo. Un arco va a ser igual al radio por el ángulo. Cuando yo derivo eso, me va a quedar que la velocidad va a ser igual a R por W. Si lo vuelvo a derivar, me va a quedar que la aceleración es igual a R por alfa. Entonces vean que yo puedo sustituir esa aceleración por R entre alfa. Y de esa manera
Entonces, despejo el alfa y ya tengo el alfa, ¿verdad? Vamos a hacer este problema 4. Entonces, se sientan en extremos opuestos de un sube-baja, iguales distancias desde el eje al centro. El sube y baja se modela como una barra rígida de 100 kilogramos y longitud de 2,5 metros. Listo. Vamos, aquí está el dibujo completo, entonces sería algo así. Aquí estaría mi eje Y, ¿verdad? Y aquí lo que sería el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que están produciendo un torque ahí? Profe, no es el peso. Correcto, los pesos de los del niño y del señor. Esos son los que están haciendo torque. Entonces tendremos uno para acá, que sería el peso de D, ¿verdad? Porque le pusieron una D aquí. Y otro que sería para acá, que sería el peso de F, ¿verdad? Lo único que nos queda es como ubicar bien el angulito, ¿verdad? Porque necesitamos el brazo de palanca, es lo que necesitamos, o la fuerza tangencial. Entonces, en este caso, vean que la fuerza tangencial sería esta, componente en Y, y aquí sería esta componente en Y. ¿Verdad? Aquí lo que nos dan es este angulito zeta de acá. Entonces, recuerden cómo era lo del brazo palanca. Hago una línea de fuerza, ¿verdad? Ahí está la línea de fuerza, quedó torcida. Y luego buscaba la distancia entre el eje y la línea de fuerza. La distancia más corta sería esta de acá. Entonces, este sería mi LF, ¿verdad? Y hacemos lo mismo para el otro. Esta sería de acá, ¿verdad? La línea de fuerza. ¿Y cuál sería la distancia más corta? El LD. Y listo, encontrémoslas. ¿Quién sería LF y quién sería LD? No sé, pero puedo hacer aquí se forma un triángulo, ¿lo ven? ¿Verdad? Tengo ese triángulo con 45 grados acá y un LD que necesito. Yo voy a usar coseno. Adyacente es LD sobre hipotenusa. Entonces sería LD sería 1,25 cos de 45, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el torque D? El torque D sería el peso D, que vamos a ver cuánto tiene la masa D. Dice que la niña tiene 45 kilogramos. Entonces serían 45 kilogramos por 9,8 por los 1,25 metros por el coseno de 45. Y me da 389,79 newtons por metro. Vean que el señor también tiene un brazo palanca igual, con la misma distancia. Es esa distancia azul LF, él mide lo mismo que LD. Igual, si no confían, pueden hacer otra vez el triángulo, ¿verdad? Donde tiene un LF y una hipotenusa de 1,25. Se van a dar cuenta que LF mide también mide 1,25 cos de 45. Listo, entonces encontremos el otro torque, sería el torque F, sería el peso del señor, que ese señor tiene 100 kilogramos por 9,8, por el brazo de palanca, que sería 1,25 metros, por cos de 45. ¿Y cuánto da ese torque? Ese sería positivo porque lo está haciendo girar antihorario. Esto da 866,21 newtons por metro. Y para la sumatoria lo único que hace es sumarlos tal cual. Pero ahora lo que queda es sumar cada uno de los torques que yo encontré. Entonces, ¿quién sería el torque D? Sería menos 389,79. ¿Y quién sería el torque F? Sería 866,21 newtons por metro. Eso me da 476,42 newtons por metro. Eso significa que al final el cuerpo sí está rotando hacia allá, ¿verdad? Porque es positivo su torque.
Ahora, ya con el torque uno puede encontrar muchas cosas, que de hecho este problema, la idea es eso, encontrar varias cosillas. Una de ellas es la inercia, bueno, la aceleración angular, porque la aceleración angular yo la puedo determinar con aquella ecuación que nos decía que la sumatoria de torques era igual a I por alfa. Entonces uno despeja el alfa y de esta manera ya puede encontrar la alfa, ¿verdad? Vean que yo ya tengo sumatoria de torques, es este dato de acá. Lo único que me faltaría para encontrar la aceleración angular, ¿quién es? La inercia. Bueno, la ventaja acá es que el problema me dice que yo puedo utilizar o tomar en cuenta a la niña y al señor como masas puntuales. Si ustedes se acuerdan o ven el video de la teoría, dice que cuando son masas puntuales, la inercia de cada masa puntual es mr al cuadrado, donde r es la distancia desde el eje a donde está la masa y m la masa de la masa puntual. Entonces, si eso es así y solo tenemos dos cuerpos ahí, la inercia total tiene que ser la suma de la masa de la niña por el radio al cuadrado más la masa del señor por el radio al cuadrado. Como son los mismos radios, están a las mismas distancias, esto sería lo siguiente. Masa de la niña, bueno, puedo sacar un r al cuadrado factor común para simplificar un poco. Entonces me quedaría r al cuadrado y en paréntesis la masa de la niña más la masa del señor. Entonces, ¿cómo sería el R, el radio? Bueno, la mitad de la varilla. ¿Cuánto es la mitad? 1,25 al cuadrado. La masa de la niña son 45 kilogramos y la del señor 100 kilogramos. Entonces ya podría tener la inercia. 226,56 kilogramos por metro cuadrado. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de momento angular. Entonces recordemos que el momento angular es una cantidad L. Es una cantidad vectorial y tiene una dirección porque es un producto cruz. Entonces en este problema, no sé si alguien lo quiere leer. Los brazos extendidos en un patinador dice que prepara un giro, dice, puede, dice, considerarse como una varilla delgada que pivota sobre un eje que pasa sobre el centro. Eso sería, profe. Voy yo. Cuando los brazos se juntan al cuerpo para ejecutar el giro, se pueden considerar como un cilindro hueco de pared delgada. Los brazos y las manos tienen una masa combinada de 8.0 kilogramos. La cantidad de momento angular es un producto cruz entre el radio y el momento lineal. Acuérdense que el momento lineal lo habíamos visto como una cantidad vectorial que era el producto de la masa por la velocidad. También yo lo puedo expresar como un momento inercia y W angular, ¿verdad? Recuerden que W angular sería la velocidad angular, la de giro. Entonces, para este problema es un ejemplo de cuando el momento angular se conserva con el tiempo. Si se conserva con el tiempo, si yo le doy a este un número 1 y a este le doy un número 2, significa que el momento angular en el momento 1, que va a ser una inercia 1 por W1, tiene que ser igual al L2, que va a ser una inercia en un momento 2 por un W2. De hecho, el bailarín, cuando cierre los brazos, va a empezar a moverse más rápido, entonces cambia su W. Y también cambia su inercia porque cierra los brazos, entonces la figura geométrica que él está formando es distinta. Entonces, la idea acá, en este problema, ¿verdad? Ya así resumido, sería que ustedes puedan igualar esas inercias, esos momentos angulares al inicio y al final, y poder construir una ecuación que les permita encontrar cuál es esa W final o cuál es la velocidad angular de giro que tiene el bailarín después. ¿Verdad? Y lo único que tendría que hacer para encontrar la velocidad final es despejar esa W2. ¿Lo ven? W1 me dicen que W inicial, vamos a ver, según los datos, me dicen que es de 0,40 revoluciones sobre segundo.
Y es un dato dado. Entonces, lo único que necesito es encontrar la inercia 1 y la inercia 2, ¿verdad? Entonces, encontrémoslas. Para la inercia 1, uno tiene que fijarse cuántos son los cuerpos que están rotando, cuántos son como masas puntuales o qué figura geométrica tiene lo que está rotando. En este caso es un hombre con los brazos extendidos. Y el mismo problema ya le dice a uno, una varilla delgada sería algo así, con su eje que pasa por el centro. Entonces, si ustedes buscan esto en las figuras geométricas del capítulo 9, les va a decir cuál es la ecuación que deben usar. Luego dice que cuando él cierra los brazos, se juntan, considera como un cilindro hueco de pared delgada. Entonces recuerden, cilindro hueco de pared delgada. Entonces es abierto aquí. Esas dos figuras se encuentran en el capítulo 9, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que dice que considere que el momento de inercia del resto del cuerpo, o sea, todo el centro, el resto del cuerpo, es de un valor de 0,40. Entonces, al inicio voy a tener el resto del cuerpo y tendré que sumarle la inercia como si fuera una varilla delgada, ¿verdad? Con su eje en el centro, que si la buscan, la ecuación es 1/12, de hecho esta es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces lo vamos a aplicar acá. ¿Cuánto sería la masa de los brazos? Ahí dice 8 kilogramos. La calculamos. Cuando metemos todo eso en la calculadora, esa inercia 1 nos daría de 2,56 kilogramos por metro cuadrado. Ahora vamos con la inercia 2, que es cuando le encoge los brazos. Todavía tenemos el resto del cuerpo, pero ahora no le sumamos la ecuación de una varilla delgada con el eje en el centro, sino que hay que sumarle la de un cilindro hueco de pared delgada, que esa es mr a la 2. Entonces, ¿cuál es la masa? Bueno, la masa sigue, son los mismos brazos, nada más que se encogieron. ¿Y cuál es ahora el radio? Bueno, habría que ver si el problema lo dice, y ahí dice que son 25 centímetros de radio cuando encoge los brazos. Esos son 0,25 metros. Y listo, metemos eso a la calculadora y calculamos, y eso nos da la inercia de 0,90 kilogramos por metro cuadrado. Ya tengo la inercia 1 y la inercia 2. Lo único que faltaría es resolver el problema. Y listo, esa sería la velocidad. Entonces vean que con los brazos abiertos él lleva una velocidad que cuando lo cierra, esa velocidad angular aumenta. Por eso ellos cierran los brazos, ¿verdad? Para empezar a aumentar su velocidad.